En este vídeo vais a ver un resumen del tema 11 que trata de puntos, rectas, ángulos y su medida, circunferencia y partes de la circunferencia y el círculo. Para empezar, vamos a ver qué es un punto. Un punto es un elemento geométrico que no tiene ni largo ni ancho. Se utilizan para indicar una posición en el espacio. En este caso concreto estamos utilizando el plano. Se escriben, se nombran con letras mayúsculas. Una recta es una línea que no tiene principio ni fin y está formada por infinitos puntos. Las rectas se escriben con letras minúsculas. Recordamos que las rectas no tienen ancho, pero sí largo. ¿Cuántas rectas pasan por un punto? Por ejemplo, por este punto A. Podemos dibujar las rectas que queramos. Por lo tanto, pasan infinitas rectas. Recordar que se nombraban con letras minúsculas. Por dos puntos pasa una única recta. Por tres puntos pasa una recta si los tres puntos están alineados. Si los tres puntos no están alineados, no puede pasar una recta. En este caso necesitaríamos tres rectas. Una, dos y tres. A continuación vamos a ver la posición relativa de dos rectas. Dos rectas pueden ser paralelas, secantes o coincidentes. Tenemos una recta a la que vamos a llamar R. Esta recta que os estoy dibujando, a la que yo llamo S, es paralela a R. Estas dos rectas son paralelas. No se llegan a tocar nunca en ningún punto, porque la distancia entre ellas siempre es la misma. Son paralelas. Dos rectas son secantes cuando se cortan en un punto. Y son coincidentes cuando se cortan en infinitos puntos. R y S son coincidentes. Veamos ahora la clasificación de los ángulos. Los ángulos los podremos clasificar en los siguientes tipos. Esto es un ángulo recto,
sus lados son perpendiculares. Forman un ángulo de 90 grados. Sin embargo, si la amplitud del ángulo es menor de 90 grados, lo que tenemos es un ángulo agudo. Y si la amplitud es mayor a 90 grados, lo que tenemos es un ángulo obtuso. Un ángulo llano es aquel que tiene de amplitud grados, es decir, sus lados están en la misma recta. Y por último, nos queda ver cuando un ángulo es convexo y cuando es cóncavo. Un ángulo va a ser convexo siempre que su amplitud sea más pequeña que la de un ángulo llano, más pequeña que 180. Y sin embargo, un ángulo va a ser cóncavo cuando su amplitud sea mayor que la de un ángulo llano, es decir, mayor que 180. En este caso, yo os aconsejo siempre marcar la amplitud de esta forma para evitar confusiones. También os quiero recordar que cuando estemos trabajando con ángulos, recordemos que esto es el vértice, estos son los lados, y la amplitud. En este caso, si me estoy refiriendo a esta, la marcaremos de esta forma. Si nos referimos a esta otra, lo marcaremos de esta. Por otra parte, si tenemos en cuenta las definiciones anteriores, recordar que un ángulo es cóncavo si su amplitud es mayor de 180 grados. Recordamos y es convexo si su amplitud es menor que 180 grados. Por lo tanto, dentro de los ángulos convexos tenemos los ángulos agudos, que tienen amplitud más pequeña que un ángulo recto de 90 grados, o también puede ser obtuso con una amplitud entre 90 y 180. Por otra parte, los ángulos, en función de su posición, se pueden clasificar en consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. En este caso, es muy fácil ver
cuando corresponden a cada una de estas tres situaciones. Los consecutivos comparten el mismo vértice y tienen un lado en común. Los adyacentes tienen un vértice en común, un lado en común, y los lados que no son comunes están situados en la misma recta. Y los ángulos opuestos por el vértice tienen un vértice en común y sus lados están situados sobre la misma recta. Por otra parte, tenemos que recordar cuando dos ángulos son complementarios y cuando son suplementarios. Dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Si estos dos ángulos suman 90 grados y sabemos que son complementarios, si conocemos la amplitud de uno de ellos, la amplitud del otro se calcula fácilmente restando 90 menos la amplitud de uno de ellos. Y recordamos también cuando dos ángulos son suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando suman 180 grados. Es decir, sus amplitudes suman 180 grados. Y ocurre exactamente lo mismo que pasaba con los complementarios. Si sabemos que estos dos ángulos son suplementarios y conocemos la amplitud de uno de ellos, la amplitud del otro la podemos calcular fácilmente, restando a 180 grados la amplitud de uno de ellos. Recordar que los ángulos se escriben con letras mayúsculas de esta forma. Veamos una aplicación de esto último que acabamos de ver. Por ejemplo, este ángulo de aquí mide exactamente lo mismo que este de aquí. ¿Por qué? Porque esta recta y esta son paralelas. Si esas dos rectas, R y S, son paralelas, entonces este ángulo de aquí es exactamente igual a este de aquí. Lo mismo ocurre con este ángulo. Este ángulo es exactamente igual a este. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Pero es que además resulta que A y D son suplementarios. Entonces, como este ángulo es igual a este, estos dos son suplementarios. Por lo tanto, miden lo mismo. Y tenemos la misma situación, por ejemplo, con este ángulo, con B. Este ángulo mide exactamente lo mismo que este. Exactamente por el mismo motivo, porque estos dos ángulos son suplementarios. Entre la suma de los dos mide 180. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, este ángulo de aquí mide lo mismo que este de aquí. Y por último, este ángulo C mide lo mismo que este, por la misma razón. Vamos a recordar ahora las unidades de medida de los ángulos.
Los ángulos se miden en grados. Cada grado tiene 60 minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, cuántos segundos tiene un grado, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 60 y por 60, es decir, por 3600. Y lo mismo, si queremos pasar de minutos a grados, lo que tenemos que hacer es dividir entre 60. Y de segundos a minutos, tendríamos que dividir entre 60. Y de segundos a grados, lo que tendríamos que hacer es dividir entre 3600. Os voy a enseñar a utilizar la calculadora para trabajar con ángulos. Para trabajar con ángulos tenemos que utilizar esta tecla que os estoy señalando con esta flecha. Pero antes de nada tenemos que asegurarnos de que tenemos la calculadora preparada para trabajar en grados, minutos y segundos, es decir, en sistema sexagesimal. Para eso lo que vamos a hacer es pulsar Shift Config y vamos a escoger la unidad angular adecuada. Pulsamos 2 y fijaros que en la primera opción ya nos ofrece grado sexagesimal. Pulsamos 1 y ya tenemos preparada la calculadora. Fijaros que en la pantalla, en la parte superior, tiene que aparecer una D. Si al encender la calculadora ya os aparece una D, no tenéis que hacer nada de esto. Para introducir los ángulos, lo único que tenemos que hacer es escribir los minutos. Por ejemplo, vamos a escribir 26 minutos. Pulsamos la tecla de grados, minutos y segundos. Fijaros, 26 grados. 52 minutos. 39 segundos. Fijaros que aunque en la pantalla os aparece inicialmente el símbolo de grados, tanto para grados, minutos y segundos, cuando le demos al igual, ya nos aparecerán los resultados correctamente escritos. 26 grados, 52 minutos, 39 segundos. Imaginaros que necesitáis multiplicar esto por 7, por ejemplo. Por 7 igual a... Fijaros que el resultado ya nos lo da en grados, minutos y segundos. ¿Esto para qué nos puede resultar útil? Esto nos puede resultar útil, por ejemplo, para trabajar con ángulos complementarios o suplementarios. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos un ángulo A que nos dicen que tiene una amplitud de 13 grados, 7 minutos, 46 segundos. Y nos piden su ángulo complementario, por ejemplo. Sabemos que estos dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Es decir, esto sería 90 grados, la suma de los dos. Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Cómo calculamos la amplitud de D? Restando 90 menos la amplitud de A. Eso lo podemos hacer fácilmente con la calculadora. Es decir, tendríamos que hacer 90, borramos lo que tenemos en la pantalla, hacemos 90 menos, y ahora introducimos el ángulo A. 13 grados, 7
minutos y por último eran, vamos a ver, 46 segundos. 46 segundos. No os olvidéis de pulsar la tecla de los segundos. Damos al igual y fijaros que la calculadora nos da el resultado en sistema decimal. Si queremos saber el resultado en sistema sexagesimal, grados, minutos y segundos, tenemos que pulsar la tecla grados, minutos y segundos. Y este sería el resultado del ángulo de 76, 52, 14 segundos. Lo mismo podríamos hacer para trabajar con ángulos suplementarios. Recordad que la calculadora, si os da el resultado en sistema decimal, para saber el ángulo en sistema sexagesimal, grados, minutos y segundos, lo que tenemos que hacer es pulsar de nuevo la tecla grados, minutos y segundos. Vamos a ver en esta última parte un resumen sobre las partes de la circunferencia, el círculo y los ángulos en la circunferencia. Podemos recordar las distintas partes de una circunferencia. Vamos a dibujar el centro de una circunferencia, que es el punto que se encuentra a la misma distancia de todos los puntos que forman la circunferencia. Vamos a dibujarla. Aquí ya lo tenemos. El radio de la circunferencia es un segmento que une el centro con cualquier punto de la propia circunferencia. Ya tenemos el radio. Una cuerda es un segmento que une dos puntos cualquiera de la circunferencia. El diámetro es una cuerda que une dos puntos de la circunferencia, pero pasando por el centro. Un arco de una circunferencia es una parte de esa circunferencia entre los extremos de una cuerda. Esto es un arco. Y una semicircunferencia es la mitad de una circunferencia. Entonces recordamos: centro, radio, cuerda, diámetro, arco y semicircunferencia. No podemos confundir circunferencia con círculo. El círculo es una región del plano cuyos puntos están a una distancia del centro menor o igual que el radio. Es decir, esto sería el círculo. Tenemos que tener cuidado, no confundir el círculo con la circunferencia. Y para terminar, vamos a ver los ángulos en la circunferencia. Vamos a dibujar otra circunferencia y vamos a recordar los dos tipos de ángulos que tenemos. Primero os voy a dibujar un ángulo central. Esto sería
un ángulo central, el vértice está en el centro de la circunferencia y los lados del ángulo coinciden con dos radios. Sin embargo, un ángulo inscrito sería este, por ejemplo. Este sería un ángulo inscrito. El vértice está sobre la propia circunferencia y los lados son dos cuerdas.